Capítulo 26. Sin refugio 14 de noviembre, 6 a 10.000 pies sobre las ruinas de Bloodaven con la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios, Ruby se sentó en uno de los asientos laterales del javelín y permaneció concentrada en el pergamino que sostenía en la mano. Jugaba a un juego para pasar el rato mientras volaban de Gotham a Bloodaven, un viaje que normalmente no les tomaría mucho tiempo, pero que estaban tomando una ruta más larga para intentar frustrar cualquier posible sensor que la Liga de las Sombras pudiera haber instalado. Dudaban que ocurriera algo malo, pero más valía prevenir que lamentar. No es que a Ruby le importara. De hecho, apreciaba que se tomaran su tiempo. Estaba a punto de vencer al último gimnasio, y esta pelea estaba resultando ser emocionante y difícil. «Vamos, Nox. Tú puedes», murmuró Ruby en voz baja mientras le ordenaba a su Zubat que usara una picadura venenosa en el estado de Misty. Preguntándose en qué estaba tan concentrada Ruby, Waze se inclinó para mirarla mejor, luego se burló y puso los ojos en blanco. «No entiendo por qué los Zubats son tus Pokémon favoritos», dijo Waze en tono de broma, lo que provocó que Ruby desviara su atención del juego para mirar a Waze con enojo. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el tuyo?», preguntó Ruby, segura de que Waze no podría darle una respuesta satisfactoria. «Ralts», respondió Waze de inmediato. La réplica de Ruby se desvaneció de sus labios y pensó por un momento. Waze lo vio y sonrió levemente. «¿Qué? ¿Entonces no puedo disfrutar de un buen juego también?» «No, eso no es lo que yo». Ruby se detuvo, respiró hondo y suspiró mientras Waze reía. «En fin, me gusta la línea Zubat. Me parece genial. Me gustan los Torchics», añadió Jam con una risita desde el asiento del copiloto, mientras Flecha Verde la guiaba. Los héroes pensaron que, con toda la práctica que Jam había estado adquiriendo, era un buen momento para adquirir experiencia de vuelo. Uno a uno, los miembros desocupados del equipo Ruby voltearon la cabeza para mirar a Blake, quien leía en silencio un libro en su pergamino para pasar el rato. Movió las orejas al darse cuenta de la atención que recibía, y al levantar la vista y ver que todos la observaban, suspiró y dejó el pergamino en su regazo. «Si quieres saberlo, Ghastly», respondió Blake rápidamente, y luego volvió a su libro. Ruby sonrió y luego volvió a su juego. Waze rió entre dientes y se sentó erguida en su silla. «Date prisa, Ruby. Ya casi llegamos», dijo Waze, y Ruby asintió rápidamente, sin apartar la mirada del pergamino. Lo sé. Ya casi termino», respondió Ruby, presionando los botones a toda velocidad. Satisfecha con la respuesta de su compañera, Waze observó la cabina, los monitores que detallaban su ubicación actual. Estaban a varios cientos de metros sobre Bloodaven, bien ocultos entre la espesa capa de nubes que parecía extenderse perpetuamente sobre toda la zona. Mostrados como finas líneas azules, se mostraban mapas topográficos de Bloodaven, con edificios en ruinas y estructuras bombardeadas. El tiempo no había sido benévolo con la ciudad, de eso no cabía duda. Más importante aún para la ex heredera, se centró en la clara ausencia de señales de calor que indicaran presencia humana en las ruinas de la ciudad. Era como si Bloodaven estuviera realmente abandonada, pero ahora ella y los demás tenían motivos de sobra para encontrar a ese sospechoso. Obviamente, había algún tipo de inhibidores en las ruinas, bloqueando cualquier intento de asomarse al interior, razón principal por la que no habían comenzado la inserción. ¿Algo más, Flecha?, preguntó Canario Negro mientras se acercaba y se apoyaba en el respaldo de la silla de Flecha Verde. «Los sensores no detectan ningún emplazamiento de misiles antiaéreos ni cañones antiaéreos. Estamos a salvo, por ahora, pero no me gusta», respondió Flecha Verde, frunciendo levemente el ceño. El superhéroe, mayor y experimentado, sentía que sus instintos le gritaban, pero mientras se mantuvieran por encima de la capa de nubes, deberían estar bien. Aún así, tenían que aterrizar tarde o temprano, si no, toda la misión sería un desperdicio. «Nos quedaremos arriba 5 minutos más, luego buscaremos un lugar seguro para aterrizar», dijo finalmente Flecha Verde. Su novia y compañera asintieron, y luego regresaron a la cabina para sentarse junto a Blake y frente a Waze. El aire se quedó en silencio por un instante, salvo por el sordo zumbido de los motores a reacción, y Blake sintió que su atención se desviaba lentamente del libro hacia Canario Negro. La rubia mayor lo notó casi de inmediato y rió entre dientes. «¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato?», bromeó Canario Negro. Al ver la mirada indiferente de Blake, Canario Negro recordó de repente un detalle clave sobre su ascendencia e hizo una mueca. «Espera, lo siento». Tras un momento, Blake suspiró. «No, está bien.
La Fauno intentó volver a concentrarse en su libro, pero ahora se dio cuenta de que no podía. Una pregunta que había querido hacer le daba vueltas en la cabeza y no la dejaba descansar. Finalmente, con un suspiro, guardó su progreso y cerró el pergamino. Blake pensó que ya era hora de guardarlo, así que en lugar de eso, centró su atención en Canario Negro. En realidad, tengo una pregunta, afirmó Blake. Dispara, respondió Canario Negro, haciendo crujir su cuello con anticipación. Cuando nos conocimos, empezó Blake, nos gritaste con tanta fuerza que rompiste cristales. ¿Era ese tu metagen? Sí, de hecho, respondió Canario Negro con una sonrisa. Lo llamo mi grito de canario. Es unas 10 veces más potente que las armas sónicas más potentes del mercado. Podría doblar acero si quisiera. Pero hacer eso me duele muchísimo la garganta, así que no lo hago a menudo. Apuesto. Blake hizo una mueca, sin querer imaginar cómo estaría la garganta de alguien después de gritar tan fuerte y aún así hacerlo. La Fauno se aclaró la garganta y se volvió hacia Canario Negro. Si no te importa que pregunte, ¿cómo los despertaste? En realidad, nací con ellos, respondió Canario Negro. Al ver la expresión confundida de la niña, Canario Negro sonrió y negó con la cabeza. La cuestión con el metagen, Blake, no siempre es aleatorio. A veces, se puede transmitir. En mi caso, mi llanto de canario vino de mi madre, la primera Canario Negro. Ah, ¿entonces el metagen se puede heredar? Preguntó Weiss, animándose y prestando atención absorta a la conversación. Igual que la semblanza de mi familia. Supongo que no es común, ¿no? Dependiendo de lo que sea, admitió Canario Negro. Aún así, no siempre se garantiza que los poderes heredados sean exactamente iguales a los de los padres. ¿Conoces a Relámpago Negro? Sí, pero no de manera significativa, respondió Weiss, y Canario Negro asintió. Bueno, tiene 2 hijas de tu edad, ambas heredaron sus poderes. Pero los suyos son completamente diferentes. La mayor, Trueno, puede alterar la densidad a voluntad, mientras que la menor, Rayo, puede generar electricidad. Él solo puede manipular, almacenar y alterar la electricidad. Esto demuestra que los metahumanos son un grupo salvaje y diverso. ¿Me lo estás diciendo?, dijo Blake. Sinceramente, algunos de los poderes y mutaciones que tiene la gente de este planeta hacen que las semblanzas más salvajes de Remnant parezcan mansas. De hecho, he estado pensando en eso, señaló Weiss. Sobre la discrepancia de poder entre los humanos de la Tierra y los remanentes. Ambas especies tienen una biología similar e incluso acceso a un metagen, que si mal no recuerdo, antes era exclusivo de la Tierra, ¿cierto? Sí, es cierto. Las demás especies de la galaxia con poderes fantásticos suelen tener un conjunto universal, mientras que los humanos son mucho más variados y raros, aclaró Canario Negro, y Weiss asintió. Sí, justo lo que pensaba. De todas formas, no puedo evitar comparar y contrastar los poderes de la Tierra y los del remanente. ¿Y? No nos dejes colgados, Weiss Cream, gritó Jan. ¿Y, Ruby? Deja de jugar. Estamos a punto de caer bajo la capa de nubes. Está bien, déjame guardar, dijo Ruby, superando al líder del gimnasio y avanzando rápidamente en el diálogo para poder guardar y apagar sin perder el progreso. En fin, continuó Weiss, he descubierto que la mejor comparación que puedo hacer entre Remnant y la Tierra es la de 2 picos vecinos en una montaña. Uno, la Tierra, es mucho más estrecho y empieza más abajo en la montaña, pero se extiende hasta el cielo. El otro, Remnant, es mucho más ancho y empieza más arriba, pero su pico no llega tan lejos como el de la Tierra. Creo que entiendo lo que quieres decir, tarareó Canario Negro, frotándose la barbilla mientras se inclinaba hacia adelante. Entonces, dices que, si bien Remnant tenía mucha más gente capaz de tener poderes y el nivel base era mucho mayor que el de la Tierra, los niveles superiores de la Tierra eran mucho mayores que los de Remnant. Exactamente. Weiss asintió y levantó un dedo. Sin contar a Superman, al detective marciano ni a ningún otro extraterrestre que viva en la Tierra, nada en Remnant se compara con los héroes y villanos más poderosos que la Tierra ofrece. Sospecho que los Grimm fueron la causa de la discrepancia de poder, de alguna forma. No tengo pruebas que lo respalden, pero no me sorprendería que, en algún momento de la historia de Remnant, fuéramos extremadamente similares a la Tierra y a su gente. Luego, cuando los Grimm atacaron, solo quienes tenían el metagen aura sobrevivieron para tener hijos, eclipsando cualquier otra posible fuente de metagen que pudiera haber existido. Con el tiempo, todos en Remnant pudieron tener aura, y aunque eso en sí mismo proporcionó muchas fortalezas y variaciones, potencialmente nos excluyó de muchas otras fuentes de poder.
Interesante, murmuró Canario Negro. La próxima vez que veas a Jon, intenta hablarle de esto. Le encantan estas cosas. Weiss sonrió. Gracias, creo que lo haré. La heredera se dispuso a continuar la conversación, pero Ruby gritó de repente. Entendido. Dijo Ruby, sonriendo alegremente mientras guardaba su pergamino en el bolsillo de su traje hazmat. Al ver la ligera exasperación en los rostros de sus compañeros, Ruby sonrió con picardía e inclinó la cabeza. Ahora estoy a salvo. Bien, respondió Weiss secamente, poniendo los ojos en blanco. Me alegra que eso sea todo. Weiss se detuvo cuando una alarma empezó a sonar desde la cabina del Javelin. Los superhéroes se fijaron en ella y, un segundo después, se produjo una fuerte explosión frente a la aeronave. Maldición. Maldijo Flecha Verde mientras esquivaba el fuego antiaéreo. Jan, sube atrás. Canario, ven aquí. Sin decir palabra, Jan saltó de su asiento justo cuando Canario Negro corrió hacia ellos y se sentó. El fuego antiaéreo continuó a su alrededor, acompañado ocasionalmente por algunos misiles de los que tuvieron que alejarse rodando. ¿Qué pasa?, preguntó Ruby, sellando su casco en el traje y abrochándose el cinturón de seguridad en su asiento, mientras sus compañeros hacían lo mismo. La Liga de las Sombras, dijo Black en voz baja, estremeciéndose al oír más explosiones a su alrededor. Fue una trampa todo el tiempo. Nos estaban esperando. Sí, ni hablar. Respondió Jan con sarcasmo, cargando a Ember Celica anticipando una pelea en cuanto aterrizaran. Si aterrizaban, tenía que recordárselo mientras la jabalina seguía esquivando. Durante un viraje particularmente brusco, Jan y el resto del equipo Ruby se agarraron firmemente a sus sillas a pesar de sus arneses de seguridad. Aún así, sintieron la fuerza de la gravedad contra sus cuerpos y todos gruñeron de incomodidad. Nos están apuntando misiles. Gritó Flecha Verde por encima del caos, intentando escapar con la jabalina intacta. El sonido de las balas atravesando las alas de la jabalina le decía que eso no estaba sucediendo. Lanzando bengalas. Respondió Canario Negro, observando cómo otro misil se desviaba de su curso y explotaba sin causar daño en la atmósfera. Para su alarma, la explosión fue mucho más cercana esta vez, y no les quedaban muchas bengalas. Flecha Verde también lo notó y frunció el ceño. Chicas, abróchense. Abortamos. Gritó Flecha Verde. Jan quiso protestar, pero al sentir otra onda expansiva sacudir su nave, supo que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, no tenía por qué alegrarse. El Javelin comenzó a ascender rápidamente hacia la capa de nubes. El fuego antiaéreo y los misiles los seguían, intentando derribar el avión de la Liga. Flecha Verde y Canario Negro se balanceaban y zigzagueaban con todas sus fuerzas, pero el campo de metralla era demasiado grande. Los motores a reacción se llenaron de agujeros y la propulsión empezó a fallar. A pesar de aumentar la aceleración, los motores fallaron lentamente, y como a cámara lenta, Jan observó como un misil solitario se dirigía hacia ellos. En el último segundo, Canario Negro y Flecha Verde hicieron girar el Javelin, provocando que el misil impactara en el ala y la destrozara. Empezaron a caer en picado, girando horizontalmente en una espiral mortal mientras pequeños objetos volaban alrededor de la cabina. Flecha Verde y Canario Negro intentaron mantener el control, pero fue en vano. El Javelin iba a estrellarse, arrastrándolos con él. Desde detrás de sus cascos, el equipo Ruby se miró rápidamente y luego todos asintieron a la vez. Arrow, Canary, vamos. Nos vamos. Gritó Ruby mientras se desenganchaba del asiento. Inmediatamente, su cuerpo salió despedido y se estrelló contra el techo, pero logró agarrarse a un armario y evitar caerse por todas partes. Desde allí, vio a Weiss estabilizarse a sí misma y a Jan con sus glifos, mientras Black escalaba ágilmente las paredes de la aeronave para ayudar a Flecha Verde y a Canario Negro a acercarse a ellos. ¿Dónde están tus paracaídas?, preguntó Canario Negro, agarrando su casco mientras volaba hacia ella y poniéndoselo en la cabeza con un movimiento ágil. Flecha Verde hizo lo mismo, y Black tuvo que admitir en silencio que la maniobra era impresionante. No hay tiempo, admitió. Vamos a saltar. Estás loco. Ladró Flecha Verde. Desde esta altura. No, y sí. A pesar de la situación, Black no pudo evitar sonreír con sorna. No te preocupes, esta no es nuestra primera estrategia de aterrizaje. Que ustedes nombren esto es preocupante. Comentó Canario Negro, y Jan sonrió. Ese es el espíritu. Exclamó, dirigiéndose hacia una escotilla de emergencia. Observaron cómo la altitud seguía descendiendo.
90 metros, luego 60 metros. Finalmente, cuando el altímetro marcó 30 metros del suelo, Jan abrió la escotilla, provocando que la puerta se desprendiera de sus bisagras y saliera disparada. Los héroes, ya situados frente a la puerta, saltaron de inmediato uno a uno. Pronto, 6 cuerpos multicolores estaban en caída libre, descendiendo rápidamente hacia las ruinas. El fuego antiaéreo seguía rastreando la aeronave que se estrellaba, y para su alivio, nadie pareció percatarse de ellos. Allí. Ruby señaló hacia un complejo de apartamentos en ruinas. Por lo que podían ver, no salía ningún disparo, lo que lo hacía parecer una zona de aterrizaje ideal. Nada en su estrategia de aterrizaje era ideal, por supuesto, pero Ruby prefería ver el lado positivo de las cosas. A su alrededor, los héroes centraron su atención en el lugar elegido por Ruby y cada uno manifestó su acuerdo con el sitio. Inclinaron sus cuerpos hacia él y formaron una ligera flecha. Una explosión sorda sonó detrás de ellos, revelando que la javelin se había estrellado, pero se obligaron a no prestar atención. Al acercarse, cada héroe reaccionó de forma distinta. Ruby extendió su capa, lo que le permitió deslizarse tambaleándose hacia su destino. Blake, mientras tanto, lanzó su garfio hacia un afloramiento cercano, lo que le permitió detenerse suavemente tras varios pasos rápidos. Jan, sonriendo para sí misma, hizo lo mismo que su compañera, disparando múltiples garfios para ralentizar considerablemente su descenso. Si hubiera tenido a mano sus proyectiles de polvo, simplemente habría usado el retroceso para redirigir su descenso, pero nada en la tierra era tan poderoso aún. Weiss, mientras tanto, formó con gracia una serie de plataformas que ralentizaron su descenso y le permitieron rebotar hasta un lugar seguro. Canario Negro, extendiendo los brazos y las piernas, gritó con todas sus fuerzas hacia el suelo. Las ondas sonoras la empujaron contra el cuerpo y la ralentizaron lo suficiente como para que pudiera aterrizar rodando. Aterrizó de pie, y pronto vio a Flecha Verde disparando una flecha lineal a un edificio, tanto delante como detrás de él, al mismo tiempo. Estaba usando su arco como tirolesa, aprovechando el impulso para subir la línea al principio, luego comenzó a reducir la velocidad y retroceder hacia el suelo. Uno a uno, cada héroe aterrizó, desenfundando sus armas y observando la zona en busca de cualquier señal de movimiento. No encontraron nada, así que se reagruparon y jadearon con dificultad. Sus miradas se cruzaron tras sus cascos polarizados, y Ruby percibió las miradas inquisitivas de los héroes mayores. Entonces, dijo finalmente Jan después de una pausa momentánea, ¿cómo fue tu primera estrategia de aterrizaje? Bien, considerando todo, admitió Flecha Verde. Echó otro vistazo al edificio en ruinas y frunció el ceño. Busquemos un lugar mejor. Uno que esté menos expuesto. Flecha Verde observó cómo otra patrulla de asesinos corría por las calles. Vestían equipo protector negro, obviamente diseñado para protegerlos de los efectos nocivos de la radiación, y cada uno tenía el logotipo de su organización clandestina estampado en el material. Era una calavera puntiaguda y con cuernos envuelta en un círculo, y al igual que el resto de su armadura, era completamente negra. De no haber sido por la óptica de su propio traje, dudaba que lo hubiera visto. No entiendo por qué tantas organizaciones criminales necesitan reconocimiento de marca, pensó Flecha Verde, sacudiendo la cabeza mientras se llevaba el arco al pecho. Tiró de la cuerda, con una flecha lista para disparar en cuanto la patrulla se le ocurriera girar hacia ellos. Segundo espada, informe, el traje de Flecha Verde captó la transmisión de la liga. La patrulla se detuvo, y el supuesto líder se llevó el dedo a la cabeza mientras bajaba el rifle con silenciador a la cadera. Señora Shiva, no hay rastro de ellos, informó. Eso era bueno, significaba que aún no los habían visto. ¿Seguimos buscando? Sí, lo harás. Pero no donde estás ahora. Continúa hacia el sector 9, dijo la voz de Lady Shiva por el canal de comunicación. Flecha Verde frunció el ceño. Lady Shiva era una de las mejores asesinas de la Liga de las Sombras. Si estaba allí, significaba que esta operación era crucial. Si ser derribada no era prueba suficiente, esta era la clave. Sí, mi señora. El comunicador del asesino se apagó y, con una serie de rápidos asentimientos, los asesinos huyeron, rebotando ágilmente entre diversas superficies hacia los tejados frente a ellos, desapareciendo de la vista. Solo cuando Flecha Verde ya no pudo verlos ni oírlos, finalmente se relajó, dejando escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Liberó la tensión de su arco, regresó al complejo de apartamentos en ruinas y caminó hacia sus camaradas.
Con su javelín derribado al otro lado de la ciudad, los héroes habían logrado encontrar un refugio relativamente seguro en un complejo de apartamentos bombardeado. Las palabras Arcadia Commons se veían en contornos descoloridos donde antes había un letrero de neón. Flecha Verde no pudo evitar suspirar. Aunque reconocía que Bloodaven, cuando aún existía, era una de las peores ciudades para vivir, seguía albergando a miles de personas. Había existido durante siglos, y en menos de un día, había desaparecido. Borrada del mapa y completamente sin vida. Fue una maldita tragedia. Aún así, no podía darle vueltas al pasado. Ahora mismo, tenía un trabajo que hacer. ¿Tuviste suerte hablando con la atalaya?, preguntó Flecha Verde. Agachados en un rincón, Weiss y Canario Negro negaron con la cabeza, con los dedos apretados contra los costados. Nada, dijo Weiss. Nos están interfiriendo, eso es obvio. ¿Por qué la Liga no ha enviado gente aquí todavía?, preguntó Jan. Ha pasado casi una hora desde que nos derribaron. Si tuviera que adivinar, empezó Canario Negro, son los mismos inhibidores los que bloquean nuestras comunicaciones. Puede que la atalaya ni siquiera sepa que nos han derribado. Aún así, no me sorprendería que los inhibidores y la radiación estuvieran causando estragos en el teletransportador. ¿Entonces estás diciendo que estamos solos?, preguntó Blake. Cuando Canario Negro asintió, la fauno frunció el ceño y apartó la mirada. Apretando el puño, se levantó y caminó hacia Ruby, quien yacía boca abajo junto a una ventana rota. Ruby miraba por su telescopio, buscando cualquier señal de actividad, pero hasta el momento no había encontrado nada. ¿Ruby?, preguntó Blake. ¿Encontraste algo? No, respondió Ruby, haciendo sonar la P. Aún no sé si eso es bueno o malo. ¿Cómo es eso? Quiero decir, obviamente que nos disparen es malo, pero si lo hicieran, podríamos saber qué hacer a continuación. Blake hizo una pausa y asintió. Es justo. Los faunos se giraron entonces para encarar a los demás. A pesar de que sus cascos ocultaban sus expresiones, Blake sabía que ninguno sabía qué hacer. A decir verdad, ella tampoco lo sabía, así que esperó pacientemente a que alguien diera el primer paso. En lo alto, oyeron pasar las hélices de un helicóptero, iluminando varios edificios con un foco para intentar ahuyentarlos. Todos se habían ocultado cuidadosamente, impidiendo que el helicóptero los detectara. Mientras se alejaba volando, cada héroe lo vio partir, y pronto Flecha Verde se levantó y caminó delante de ellos. No podemos quedarnos aquí, declaró. Es obvio. Pero, con nuestras comunicaciones bloqueadas, no hay forma de solicitar la evacuación. Así que, aunque no me guste decirlo, tendremos que seguir adelante. Bien, gritó Ruby desde su posición. Creo que, lo mejor que podemos hacer es encontrar esos inhibidores. Los desactivamos y podemos llamar a la atalaya para pedir ayuda. ¿Tuviste suerte encontrándolos?, preguntó Jan, pero Ruby negó con la cabeza. Todavía no, admitió la Parca Roja. Pero veo muchos helicópteros sobrevolando una zona a 1 milla de nosotros. Podría ser un buen punto de partida, como mínimo. Bueno, no tenemos nada más que buscar, dijo Flecha Verde, suspirando para sí mismo y negando con la cabeza. Luego se giró hacia el resto del grupo, sosteniendo su arco y flecha frente a él. ¿Están listas, chicas? Jan fue el primero en levantarse y asintió. Sí. Recomiendo mantener el nivel de la calle, añadió Blake, comprobando la posición de Gamboa Shroud con un rápido tirón del cañón. Así hay más cobertura. Los demás estuvieron de acuerdo, y pronto los 6 héroes se encontraban en la planta baja del complejo de apartamentos. Sus ojos estaban fijos en el cielo, donde la tenue luz del sol comenzaba a asomar por el horizonte. Aunque normalmente lo considerarían algo positivo, ahora mismo la oscuridad era su mayor refugio. Una vez que saliera el sol, el sigilo sería mucho más difícil. Cuando no hubo moros en la costa, los héroes cruzaron la calle corriendo y entraron en un edificio frente a ellos. No pudieron determinar qué había sido el edificio. Solo les importaba que tuviera un techo y paredes parcialmente en pie, lo que les ofrecía suficiente cobertura para recorrer la ciudad con cuidado y sin obstáculos. Los héroes se abrieron paso a través del edificio, pasando por pasillos destrozados y por puertas deterioradas hacía tiempo hasta llegar a un callejón detrás del edificio. Tras comprobar si había patrullas, los héroes se mantuvieron cerca de la pared y continuaron avanzando. Sin embargo, al acercarse a la salida de un callejón, Blake se detuvo repentinamente con un hormigueo en su aura y levantó la mano, moviendo sus orejas, habitualmente fiables, inútilmente bajo el casco. Sus compañeros se detuvieron al instante, sin hacer ruido para que Blake pudiera concentrarse.
Les indicó que se escondieran, y se refugiaron tras unos contenedores de basura justo cuando una pequeña patrulla de asesinos apareció al frente del callejón. Los asesinos tenían sus rifles listos, cada uno iluminando con una linterna el espacio vacío que los separaba. ¿Ves algo?, preguntó uno de ellos, una mujer a juzgar por el sonido de su voz. Creí oír algo, dijo otro, más claramente un hombre. Hizo un gesto a sus compañeros para que lo siguieran, y los tres asesinos entraron lentamente en el callejón con los rifles apuntando hacia adelante. Sus linternas trazaron arcos sobre el suelo y las paredes, buscando algo de interés. Al mismo tiempo, los héroes se prepararon. Los remanentes apretaron los gatillos mientras Flecha Verde se agachaba y tensaba dos flechas de su arco. Las luces se intensificaron a medida que los asesinos se acercaban, y todos supieron que la pelea estaba a punto de estallar. La única pregunta era quién sería el primero en atacar. Decidido a ser el primero, Flecha Verde esperó hasta que la punta del rifle del primer asesino sobresalió de su contenedor. Entonces, con un movimiento fluido, se desprendió, derribándolo con un movimiento de pierna y disparando ambas flechas al pecho de cada objetivo. Los cuerpos de los asesinos sufrieron espasmos mientras la electricidad los recorría, lo que permitió a los demás héroes abalanzarse sobre ellos y arrebatarles las armas. Toda la acción duró menos de 3 segundos. Pronto, los tres asesinos estaban atados a una tubería rota, con los pies atados y las manos sobre la cabeza y detrás de ella. Todos miraban a los héroes con odio y asco absolutos, algo que a estos no les preocupaba en absoluto. En cambio, se agachaban ante ellos, apuntando sus armas a las cabezas de los villanos mientras los registraban en busca de algo útil. Encontré algo, dijo Jan mientras sacaba un papel doblado. Lo desdobló, revelando un mapa dibujado a mano de las ruinas de Blüdhaven. Jan esbozó una leve sonrisa al empezar a distinguir varios puntos clave de interés dispersos por la ciudad. Inhibidores de comunicaciones, torretas antiaéreas, lanzadores de misiles antiaéreos y, lo más importante, un almacén central cerca de los muelles, fuertemente fortificado. Si era una apostadora, sin duda era allí donde la Liga de las Sombras mantenía a los Grimm. Canario Negro se acercó entonces a Jan, quien le entregó el mapa en silencio y le permitió echar un vistazo. Gracias, chicos, dijo Canario Negro a los nerviosos asesinos, luego extendió la pierna y los pateó a todos en la cabeza, dejándolos inconscientes. ¿Listos? Eso los aguantará un rato. Ya les saqué las pastillas de cianuro, señaló Weiss, frunciendo el ceño. Eso fue lo primero que les quitaron, pues lo último que querían era que los fanáticos se suicidaran antes de poder interrogarlos. Resultó ser más difícil de lo previsto, por eso se centraron en buscar cualquier material físico que pudieran usar. Que alguien estuviera dispuesto a ingerir cianuro solo para evitar ser capturado le resultaba repugnante a la exheredera, y una parte de ella se preguntaba si todos los asesinos de la Liga estarían dispuestos a llegar tan lejos. Era un pensamiento inquietante, en el que prefería no pensar demasiado. Los demás tampoco, así que nadie sintió la necesidad de volver a mencionarlo. Bien, encontré el inhibidor más cercano, declaró Canario Negro mientras escaneaba el mapa en el U de su traje. Luego lo extendió al resto del equipo, y un pequeño minimapa apareció en la esquina inferior derecha de sus visores. La superheroína arrugó el mapa y lo tiró al contenedor de basura. Tras una última comprobación para asegurarse de que los asesinos no se fueran a ninguna parte, los héroes continuaron por el callejón y se escondieron en un edificio cercano. A juzgar por los estantes vacíos y las cajas, este edificio solía ser una tienda de comestibles. Marcas de quemaduras y agujeros de bala, descoloridos desde hacía mucho tiempo, cubrían las paredes, y ocasionalmente se veían esqueletos desnudos yacían desplomados en el suelo, con marcas de quemaduras en los huesos donde los parademonios claramente les disparaban con cañones de plasma. Arrow, Canary, dijo Ruby en voz baja mientras pasaban por ese espacio sagrado, ¿ustedes dos pelearon en la guerra de Darkseid? Los dos héroes mayores hicieron una pausa y asintieron lentamente. Flecha Verde dijo. Solo llevaba unas semanas en la escena. Ni siquiera conocía a Canario Negro. Esa semana fue la más desgarradora de mi vida. Ni siquiera podía contar las veces que pensé que iba a morir. Igualmente, susurró Canario Negro. Participé en la batalla de Ciudad Gótica. Se perdieron tantas vidas inocentes, ¿y todo para qué? ¿Solo para que un dios loco obtuviera más poder? Fue todo tan inútil. Gracias a los dioses que lo detuvieron, dijo Jan en voz baja. Y lo decía en serio, no solo porque había empezado a preocuparse por la Tierra y su gente desde su llegada.
Quizás con un poco más de egoísmo, Yang sabía que si la Tierra no lograba repeler a Darkseid, el universo entero, incluyendo Remnant, caería a sus antojos. Habrían caído años antes de que Brainiac los encontrara. Era una idea inquietante, pues el destino de todos estaba determinado por un conflicto a años luz de distancia, del que ni siquiera eran conscientes, y mucho menos podían hacer algo al respecto. Esto solo la reafirmó en su determinación de marcar la diferencia. Los héroes continuaron su camino hacia el inhibidor más cercano, que, si las escalas de Sud eran correctas, aún estaba a casi 1 milla de distancia. Al ritmo al que iban, tardarían al menos 1 hora en llegar, y para entonces la luz del sol brillaría en el horizonte. Pero no podían permitirse ir más rápido. Si lo intentaban, el riesgo de ser detectados y atacados aumentaba exponencialmente. Destruir el inhibidor atraería la atención de la Liga, pero al menos así podrían prepararse y fortificar su posición. Mejor ser atacado preparado que desprevenido. Sin embargo, mientras continuaban su viaje, Blake no pudo evitar sentir que alguien los observaba. No con malas intenciones, sino con algo que no podía describir. Los demás héroes sentían lo mismo, pero ninguno podía ver ni oír nada. Si algo los observaba, no sentía la necesidad de manifestarse por ahora. Aún así, mantenían la guardia alta. Si alguien intentaba perseguirlos, estarían preparados. Su objetivo fue encontrado en las ruinas de una escuela bombardeada. El techo tenía un enorme agujero en el centro, que dejaba caer una suave lluvia sobre el suelo agrietado. Al fondo del agujero se encontraba el dispositivo de interferencia, rodeado por docenas de asesinos de la Liga de las Sombras fuertemente armados. El luz de su casco destacaba las miras láser infrarrojas de sus rifles, y en algunos de ellos pudo distinguir espadas y cuchillos atados a sus cuerpos. Muy bien, vamos despacio, susurró Flecha Verde. Al otro lado del complejo, entre unos trozos de hormigón escarpados, Blake vio a Flecha Verde mirándola. Sud perfilaba su cuerpo en verde, pero aún así, su visión nocturna innata le facilitaba la visión. No es que fuera a ser una gran ventaja pronto. El sol saldría en cualquier momento, así que tenían que eliminar el inhibidor rápidamente. Blake giró la cabeza, observando dónde se encontraba cada miembro de su equipo. Ruby estaba en un complejo de apartamentos parcialmente destruido con vistas a la escuela, apuntando hacia Crescent Rose para ofrecer apoyo de francotiradores. Yang y Weiss estaban a nivel del suelo en el lado oeste, preparados para intervenir en la refriega en cuanto la situación se pusiera fea. Blake estaba en el extremo sur, Flecha Verde en el norte y Canario Negro finalmente tomó el este. Tenían a los asesinos completamente rodeados, y eso sin contar las trampas que habían colocado alrededor del perímetro por si acaso los detectaban. Ahora que estaban tan preparados como podían, era el mejor momento para aprovechar su ventaja. Con el vientre firmemente apoyado en el suelo, Blake comenzó a arrastrarse poco a poco hacia la escuela. Evitaba tomar el camino más directo, sabiendo que, aunque sería el más fácil de recorrer, también ofrecería más oportunidades para que los asesinos la detectaran. Preferían evitarlo el mayor tiempo posible. Poco a poco, Blake avanzó, cubriéndose tras grandes escombros siempre que podía. Cuando llegó tras uno, a apenas 50 metros de la escuela, Blake tuvo que detenerse al ver pasar a un guardia de patrulla. Se pegó al suelo, intentando reducir su tamaño al mínimo para que el guardia no la viera. La táctica funcionó, y sin pensárselo 2 veces, continuó su patrulla. Una vez que la costa estuvo despejada, Blake reanudó su marcha. La zona por la que avanzaba a rastras estaba inquietantemente despejada de escombros, lo que probablemente facilitaría el paso a los asesinos. Eso y facilitaría la detección de intrusos. Así que la Fauno aceleró el paso, con cuidado de no ser demasiado obvia ni hacer demasiado ruido. Al acercarse al muro del patio de la escuela, Blake aguzó el oído al oír pasar otra patrulla, esta vez un trío de hombres armados charlando entre ellos. Sabiendo que no tenía mucha cobertura, Blake hizo lo único que se le ocurrió. Usando las manos como palas, se cubrió con todos los escombros que pudo y se quedó completamente inmóvil justo cuando la patrulla entró en su campo de visión. Charlaban entre ellos, con las voces ligeramente amortiguadas por los cascos, pero lo suficientemente claras como para que Blake los entendiera. Entonces, preguntó una de ellas, una mujer a juzgar por la forma curvilínea de su armadura, ¿qué piensas de esas cosas, Grimm? ¿Qué quieres decir? Preguntó otro, esta vez un hombre. Quiero decir, ¿no te asustan un poco? ¿Estás cuestionando la voluntad del demonio? Preguntó secamente el tercero, pero la mujer negó con la cabeza. No, para nada.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que Ra's al Ghul desea de ellos. Son perfectos para reducir la humanidad a un tamaño manejable sin destruir el mundo junto con ella. Es solo que, la mujer se estremeció y miró a sus compatriotas. Me asustan. Los Grimm son tan antinaturales. Los dos hombres se miraron justo cuando los tres pasaron junto a Blake. La Fauno, a pesar de saber que su traje silenciaría su respiración, dejó de hacerlo y se quedó tan quieta como pudo. Para su alarma, los asesinos se detuvieron, pero en lugar de volverse hacia ella con sospecha, simplemente se giraron para mirarse. Sí, creo que lo entiendo, dijo uno de los hombres en voz baja, probablemente para asegurarse de que ninguno de sus superiores los oyera. Sé que son importantes y todo eso, pero no me siento seguro con ellos. Las miradas que me lanzan, es como si me perforaran el alma. El segundo hombre, tras echar un vistazo rápido a su alrededor, asintió. Sé cómo se sienten ustedes dos. A veces, yo también me siento igual. Una parte de mí incluso siente que estamos jugando con fuerzas que escapan a nuestro control, pero siempre recuerdo que lo que hacemos es justo. Para salvar el mundo, la humanidad debe ser controlada, y por lo que hemos visto, los Grimm son sin duda la mejor manera de lograrlo. Los otros dos asesinos lo miraron y asintieron antes de reanudar su patrulla. Blake, mientras tanto, frunció el ceño en silencio, siguiéndolos con la mirada mientras desaparecían de la vista. Idiotas, pensó Blake. Para ser sincera, no le sorprendió demasiado. La Liga de las Sombras, por lo que había leído sobre ellos, siempre buscaba formas de exterminar a la humanidad. Ya fuera guerra, enfermedades o simplemente terrorismo, nada estaba descartado para ellos. Escuchar que querían liberar a los Grimm en el mundo con la esperanza de que los monstruos hicieran su trabajo era totalmente propio de ellos, pero aún así le ponía los pelos de punta. Los Grimm no podían ser controlados en lo más mínimo. Renan lo había intentado durante años. Como mucho, podían ser dirigidos, pero intentarlo era una tontería que acabaría en la destrucción total. Sus pensamientos volvieron a Mountain Glen, que se derrumbó debido a los intentos de un hombre de controlar a los Grimm, que resultaron estrepitosamente contraproducentes. Pero Mountain Glen era solo una ciudad, una que pudo ser contenida casi de inmediato. Si la Liga de las Sombras intentaba repetir lo que hizo el Dr. Merlot, pero a escala global, no podía imaginar cuánta gente moriría antes de que los Grimm pudieran ser contenidos. Tenían que detenerlos, aquí y ahora, antes de que llegara a ese punto. Lentamente, Blake salió arrastrándose de entre los escombros y continuó arrastrándose por el muro exterior de la escuela. Sus ojos se fijaron de inmediato en un pequeño agujero que conducía al interior, y se dirigió directamente hacia él. Una vez cerca, Blake logró encajar su cuerpo en su pequeño cuerpo y pronto se encontró en una habitación oscura. Había filas de escritorios y sillas alineadas alrededor de una pizarra, y Blake reconoció al instante que estaba dentro de lo que una vez fue un aula. Al notar el pequeño tamaño de los escritorios, la expresión de Blake se suavizó y suspiró. Ya sabía que esto era una escuela, pero saber que era una escuela primaria hacía que el ambiente fuera aún más pesado. Aún así, no podía concentrarse en eso. En cambio, tras observar la zona para ver si no había moros en la costa, Blake se levantó y presionó dos dedos contra el costado de su casco. Estoy dentro de la escuela, anunció. Lo mismo digo, respondió Flecha Verde al instante. Yo me encargo del piso de arriba mientras tú te quedas abajo. No hagas ruido, pero elimina a todos los que puedas sin armar un escándalo. Entendido, dijo Blake antes de despedirse. Sacó el Gamboy Shroud, se dirigió a la puerta medio rota y la abrió lentamente. Las bisagras, parcialmente oxidadas, crujieron, pero Blake pudo ver que no había nadie en las inmediaciones. Con la costa despejada, Blake comenzó a avanzar por el pasillo, con el arma preparada por si se topaba con alguien. Finalmente, Blake tuvo que detenerse para refugiarse tras un saliente de la pared, al ver a un guardia caminando hacia ella. El pasillo estaba oscuro, lo que permitió que el fauno vestido de negro escapara de la vista del asesino cuando éste pasó junto a ella. Entonces, sin previo aviso, Blake rodeó al asesino con una llave de estrangulamiento, arrastrándolo a una habitación cercana, donde desapareció de la vista. Con la garganta oprimida, no pudo pedir ayuda, así que intentó golpearla en la cabeza repetidamente para liberarse. Blake dejó que su aura recibiera los golpes, y pronto la resistencia del hombre disminuyó hasta quedarse completamente inmóvil. Solo entonces Blake lo soltó, bajándolo con cuidado al suelo antes de atarlo con unas esposas que tenía a mano.
Un vistazo rápido a su HUD le indicó que seguía vivo, y que el asalto comenzaría mucho antes de que la siguiente señal de radio alertara a los asesinos de su ausencia, así que lo dejó atrás. Blake continuó su viaje adentrándose en la escuela a oscuras, en dirección al inhibidor. A través de las ventanas rotas, Blake pudo ver el dispositivo con mayor claridad. Estaba ubicado en el centro de un gran cráter. Una robusta antena metálica coronada por un plato. Una luz estroboscópica roja parpadeaba sobre ella, indicándole que estaba activada. La única razón por la que sus comunicaciones seguían funcionando era porque, al parecer, estaba sintonizado para interferir ciertas frecuencias solo útiles para comunicaciones de largo alcance. La radio de onda corta no se vio afectada en absoluto. Si tenían alguna esperanza de pedir refuerzos, tenían que desactivarlo y esperar que no hubiera más. Pronto se topó con un par de asesinos, de espaldas a ella, mientras caminaban por el pasillo. Saltando en el aire, Blake plantó los pies sobre sus espaldas, provocando que los sorprendidos villanos se golpearan la cabeza contra el suelo y quedaran inconscientes. Sus armas se esparcieron por el suelo, y Blake rápidamente recogió a los dos hombres adultos y sus rifles con un suave gruñido antes de depositarlos en un armario cercano. Tras esposarlos, salió del armario y continuó su camino. A medida que Blake se acercaba al inhibidor, el número de guardias aumentaba constantemente. Algunos estaban solos, otros en parejas o en pequeños grupos. Consiguió eliminarlos uno a uno en silencio. Era más fácil para los guardias solitarios. Un simple estrangulamiento o un puñetazo en la nuca bastaba. El más difícil era un hombre que estaba parado en medio del pasillo, sin que ella pudiera acercarse fácilmente. Sin embargo, había un aula parcialmente destruida con un gran agujero en la pared, un agujero junto al cual se encontraba el asesino. Usando un agujero más pequeño, Blake pudo entrar en la habitación y escabullirse por el borde inferior. Una vez detrás del asesino, rápidamente se acercó, lo agarró y lo jaló hacia adentro para asestarle un puñetazo en el casco. Funcionó, dejándolo inconsciente al instante y permitiéndole avanzar de nuevo. Para los grupos pequeños, Blake actuaba con rapidez, con fuerza y, sobre todo, con sigilo. Con su agilidad y flexibilidad superiores, atacaba a todos a la vez con una combinación de puñetazos y patadas, usando su cinta para envolver a uno y su cuerpo como mayal para golpear a otro. En poco tiempo, la planta baja quedó vacía de asesinos conscientes, dejando solo a los guardias directamente en el bloqueador. Belladonna, estoy bien por mi parte. ¿Y tú? Preguntó Flecha Verde. Sí, respondió Blake, apostándose junto a un muro destrozado, mirando hacia la posición del bloqueador. Por encima de ella, Blake vio el arco de Flecha Verde asomando por una esquina, con dos flechas preparadas y apuntando a un par de guardias. Blake apuntó con Gamble Shroud a otra, tranquilizándola y esperando a que Flecha Verde diera la señal. Derríbenlos, ordenó Flecha Verde, disparando ambas flechas a la vez, que impactaron a los desprevenidos asesinos en la cabeza simultáneamente. Las flechas se clavaron, dándoles apenas un segundo para comprender qué estaba pasando antes de que una intensa descarga eléctrica les recorriera el cuerpo. Cayeron al suelo como ladrillos de plomo, convulsionando y espasmándose justo cuando los otros guardias se giraron para mirar a sus compañeros caídos. Antes de que nadie pudiera gritar, Blake le lanzó a Gamble Shroud como garfio, envolviéndolo con la cinta. Blake lo jaló hacia atrás mientras saltaba hacia adelante para noquearlo de una patada voladora en la cabeza. Mientras ella aún estaba en el aire, Blake sacó un par de discos de choque y los lanzó contra otro par de guardias, que apuntaban con sus rifles para intentar abatirla. Los discos se conectaron a sus cuerpos antes de que pudieran disparar, y al igual que los dos primeros, cayeron al suelo con espasmos. Finalmente, Flecha Verde disparó otra flecha al último guardia que quedaba, que estaba intentando pedir ayuda por radio antes de que la flecha de choque lo dejara inconsciente. El aire quedó en silencio y, después de echar un último vistazo a los alrededores, Blake suspiró aliviado. Área segura. Acérquense, chicos. Gritó Blake por la radio. En respuesta, oyó una serie de golpes sordos mientras sus compañeros eliminaban a los guardias que quedaban en el exterior de la escuela en rápida sucesión. Entonces vio al grupo entrar al edificio, cargando a los asesinos inconscientes sobre sus hombros para colocarlos a salvo. Una vez listos, se reagruparon junto al inhibidor, buscando la manera de desactivarlo sin levantar sospechas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jan, con las manos en las caderas mientras miraba la parte superior de la antena de radio.
Blake, mientras tanto, miraba el panel de control, pero, para su irritación, no estaba escrito en inglés. En cambio, su voz lo identificaba como árabe, y sin una conexión estable a Internet, era difícil encontrar una traducción. Por suerte, Flecha Verde parecía entender el idioma cuando se acercó al panel y empezó a escribir un comando. «Chicas, prepárense», dijo, con la mirada fija en el panel que tenía delante. «Tanto si esto nos lleva a hablar con la torre de nuevo como si no, la Liga de las Sombras lo notará. Vendrán con todas sus fuerzas, así que tendremos que correr lo más rápido posible». «Bien», declaró Ruby, cambiando su arma a la configuración de rifle de tirador. Canario Negro sonrió y le dio una palmadita en el hombro a la Parca Roja. Flecha Verde, mientras tanto, siguió escribiendo, y al terminar, presionó la tecla Intro y miró la antena. De inmediato, la luz estroboscópica roja dejó de parpadear y la antena se inclinó hacia abajo. El inhibidor estaba oficialmente desactivado, e inmediatamente Canario Negro se llevó los dedos a la cabeza y comenzó a hablar. «Equipo de ataque a la atalaya, ¿alguien me copia?», gritó, esperando obtener respuesta. En cambio, solo recibió interferencias. Canario Negro se maldijo a sí misma mientras lo intentaba de nuevo. La respuesta fue la misma, y con un bufido, apartó la mano y la cerró en un puño. «Maldita sea, no hay respuesta. Debe haber más inhibidores», les dijo Canario Negro a los demás. Al mismo tiempo, una alarma sorda sonó sobre Bloodaven, y pronto avistaron varios helicópteros que volaban en su dirección. «Maldición», maldijo Flecha Verde, subiendo al tejado para observar más de cerca mientras buscaba una ruta de escape. Para su alarma, vio señales de calor provenientes de todos lados mientras docenas de asesinos corrían hacia ellos. «¿Cuántos?», preguntó Canario Negro mientras sacaba una carga explosiva para colocarla en la torre. Detectada o no, lo último que necesitaban era que los asesinos volvieran a activar el inhibidor. Aunque Jan le ahorró el problema con el simple recurso de clavar las manos bajo la base de la máquina y arrancarla de sus anclajes, la cual cayó al suelo con un satisfactorio estruendo. Cuento 60, viniendo de todos lados. «Estamos aislados», reveló Flecha Verde. Los demás héroes fruncieron el ceño y Canario Negro reprimió una maldición. Tanto por la respuesta más rápida de lo esperado como por la suposición tácita de que esta era solo la primera oleada. Los pensamientos les daban vueltas en la cabeza mientras intentaban decidir qué hacer. Podrían intentar escapar, cortar la línea enemiga y esquivar rápidamente. Pero eso implicaría abandonar una posición muy defendible, y podría ser sorprendidos o atrapados en campo abierto por artillería pesada. Uno por uno, todos llegaron a la misma conclusión. Por mucho que no quisieran, la opción más segura era plantarse y luchar, y marcharse una vez eliminada la primera oleada. «Parece que la misión de sigilo terminó», dijo Jan, mientras cargaba munición nueva en Ember Celica. Al mismo tiempo, se palmeó la espalda baja, donde guardaba su arma de repuesto más reciente. Luego, a medida que los helicópteros se acercaban, los héroes se dispersaron, tomando posiciones a lo largo de los muros exteriores y el techo de la escuela, donde observaron como un pequeño ejército de asesinos se acercaba por todos lados. Había varias docenas de hombres y mujeres, armados con rifles, espadas, arcos y más. Sobre sus cabezas había 2 helicópteros de transporte con ametralladoras laterales, a los que pronto se les unió un helicóptero de ataque. A ninguno de los héroes les importó, así que tomaron posiciones y esperaron el momento oportuno para atacar. Nadie dijo una palabra mientras los asesinos cargaban hacia adelante, con los rifles en alto y los dedos sobre los gatillos. En lo alto, el helicóptero de ataque cargó misiles y apuntó con su ametralladora montada en la barbilla, girando en círculos mientras buscaba un objetivo. A ninguno de los héroes les importó. En cambio, Ruby simplemente cambió la configuración de Crescent Rose a 20 milímetros, la apoyó contra el suelo y apuntó al rotor trasero. Sin embargo, no apretó el gatillo de inmediato, mientras ella y sus aliados esperaban a que la primera oleada de asesinos atravesara las calles y callejones parcialmente destruidos que conducían a la escuela. Entonces, sin previo aviso, las trampas que habían colocado alrededor del perímetro con antelación se activaron. Arcos de electricidad se dispararon al aire, rebotando en las tuberías de metal, las armas y las espadas. Los asesinos de la Liga de las Sombras se retorcieron y gritaron de agonía mientras caían al suelo, sus músculos ya no respondían a sus órdenes. No todos fueron atrapados, pero la angustia de sus aliados los hizo detenerse. Ruby estaba satisfecha con esa oportunidad, y por eso disparó una sola bala de 20 milímetros al helicóptero de ataque.
El disparo impactó, abriendo un profundo agujero en la cola que hizo que el helicóptero girara fuera de control. El piloto intentó retirarse, pero pronto el helicóptero se estrelló con fuerza contra la azotea de un edificio cercano. Ladrillos y hormigón volaron en todas direcciones, y desde su mira Ruby pudo ver al piloto y al copiloto desplomados, noqueados por la fuerza del impacto. Los dos helicópteros de apoyo se desviaron, disparando sus ametralladoras hacia donde creían que se escondía Ruby. Ninguna bala impactó, lo que permitió a Ruby apuntar rápidamente y disparar otra vez a la cola de uno de ellos. De nuevo, un helicóptero perdió el control y se estrelló, pero antes de que Ruby pudiera disparar un tercero, el helicóptero desapareció tras las ruinas de lo que antes era un rascacielos. ¡Rayos!, gritó Ruby, levantándose brevemente para intentar disparar mejor. Unas balas pasaron cerca de su cabeza, haciéndola gritar y agacharse para esquivar los ataques. Cambiando su cargador de 20 milímetros por sus balas de tirador de 7,62, Ruby se escapó en una nube de pétalos y aterrizó justo cuando los primeros asesinos entraban en el perímetro. Apuntando rápidamente, Ruby disparó un tiro a la cabeza de cada asesino. Las balas de goma electrificadas los derribaron de dolor. Una vez que el cargador se agotó, Ruby recargó y continuó disparando, y para cuando los asesinos lograron llegar hasta ella, casi 20, según la rápida cuenta de Ruby, yacían en el suelo gimiendo de dolor. Sonriendo con sorna bajo su casco, Ruby transformó a Kristen Rose en guadaña. Los asesinos, poco acostumbrados a ver un arma tan grande empuñada por una niña pequeña, se estremecieron. La Parca Roja aprovechó con entusiasmo la pausa momentánea, abalanzándose y golpeando a uno en el estómago con el extremo romo de la guadaña. Otro intentó disparar, pero Ruby mantuvo su impulso para girar la guadaña verticalmente, arrancándole el rifle de las manos y asestándole un uppercut. Voló por los aires y aterrizó en el suelo con un golpe sordo justo cuando Ruby centraba su atención en el resto de sus atacantes. Eran 10, flanqueando a la Parca Roja por todos lados. A diferencia de sus hermanos caídos, estos guerreros estaban listos y ya disparaban con fuego automático contra el cuerpo de Ruby. Sus disparos, a diferencia de los delincuentes y gánsteres con los que Ruby se había topado antes, eran serenos y precisos. Algunas balas rebotaron en su aura antes de que Ruby se alejara, pero los asesinos la siguieron hasta que se recompuso contra sus flancos. Dispararon de nuevo, provocando un grito de Ruby antes de que comenzara a girar a Kristen Rose frente a ella para bloquear las balas. Algunos lograron atravesarla, pero el escudo improvisado le bastó para idear un plan. Con su arma aún girando, Ruby se agachó y concentró su mirada en la parte inferior de su cuerpo. Luego saltó hacia adelante, impulsándose para asestarle un golpe al grupo de asesinos que tenía delante. Sorprendida, solo unos pocos lograron zambullirse a tiempo. El resto salió volando por el golpe de Ruby. Ruby dejó de girar su arma y se giró para contar cuántos quedaban. Los asesinos se habían reducido a 4, y un par ya se levantaban para apuntarla de nuevo. «Oh, no, no lo harás», gritó Ruby, abalanzándose y reapareciendo entre ellos. Pateó a uno en el pecho, dejándolo sin aliento, y golpeó al otro en la cabeza con la parte trasera de su guadaña. Ambos asesinos cayeron al suelo, uno agarrándose el pecho y jadeando antes de que Ruby le diera una patada en la cabeza para dejarla inconsciente. Satisfecha de que los dos hubieran sido derrotados, Ruby se giró para encarar a los dos últimos, quienes en lugar de recoger sus rifles, sacaron espadas delgadas de sus espaldas. Ya estaban cargando, y Ruby blandió a Kristen Rose hacia ellos en un intento de golpearlos a ambos a la vez. Para su sorpresa, ambos esquivaron su ataque. Uno saltando sobre él, el otro deslizándose por debajo de rodillas. El asesino en el aire aterrizó rodando, blandiendo su espada hacia ella mientras mantenía su impulso. Ruby desvió el golpe con la flecha, pero antes de que pudiera contraatacar, el otro golpeó bajo, apuntando a su tobillo. La espada rebotó en el aura de Ruby, dándole tiempo de retroceder mientras los dos asesinos continuaban cargando hacia ella. Los tres se enzarzaron en una brutal y reñida melee, con los dos asesinos trabajando en equipo a la perfección para mantener a Ruby alerta. Uno golpeaba alto, el otro bajo. Uno por la espalda, el otro por delante. Sabían que Ruby era más rápida y fuerte que ellos, así que evitar que centrara su atención en uno u otro era la única forma de ganar. Sin embargo, Ruby les estaba cogiendo el truco rápidamente. Bloqueaba cada golpe con mayor eficacia, sus represalias cada vez más cerca, y finalmente logró esquivar una puñalada en el último segundo, rodear con el brazo al asesino y lanzarlo contra el otro.
Ambos se estrellaron contra el suelo, y Ruby usó a Kristen Rose como un palo de golf para lanzarlos por los aires y estrellarlos contra un gran trozo de hormigón. Gimieron mientras yacían en el suelo antes de caer inconscientes. Ruby miró a su alrededor y vio que su zona inmediata estaba libre de asesinos. Se oían disparos a lo lejos, pero antes de correr a unirse a ellos, apretó el arma contra su cuerpo para darle un fuerte abrazo. «Oh, estoy tan feliz de que hayas vuelto», exclamó y luego salió corriendo, dejando una nube de pétalos de rosa a su paso. Mientras tanto, al otro lado de la escuela, Weiss desviaba numerosas ráfagas de disparos automáticos con sus glifos. Con la espalda contra la pared, podía mantener la atención enfocada en lo que tenía delante. La maga de marfil no estaba preocupada. De hecho, los glifos escudo le proporcionaban tiempo de sobra para pensar y planear cómo superar su aprieto. La solución era sorprendentemente fácil. Con los glifos aún frente a ella, se arrodilló y clavó a Myrtenaster en el suelo, concentrándose al máximo. Detrás de los asesinos, se formaron glifos imbuidos de metal NTH, y apenas tuvieron tiempo de mirar hacia abajo antes de que el fantástico metal invirtiera la fuerza de la gravedad, lanzándolos hacia el cielo. Una vez que cesaron los disparos, Weiss sonrió con suficiencia y se irguió, disipando los glifos frente a ella y formando uno detrás. Aficionados, se burló, y entonces Weiss se lanzó hacia el asesino más cercano, blandiendo la hoja plana de Myrtenaster contra su cuerpo, haciéndolo volar. Formando otro glifo frente a ella, Weiss rebotó, golpeando a otro mientras seguían atrapados, indefensos, en suspensión. Como una bola de pinball, Weiss rebotó entre los asesinos, golpeándolos con su espada, puño o pies. En poco tiempo, todos quedaron inconscientes, cayendo al suelo con fuertes golpes contra el suelo de hormigón agrietado o estrellándose contra las ventanas destrozadas de lo que solían ser apartamentos. Cuando Weiss descendió con gracia, un último asesino que no fue alcanzado por su ataque inicial cargó contra ella con la espada en alto. Sin pestañear, Weiss respondió, lanzando su espada al suelo mientras ella le daba un codazo en la cara. Cayó al suelo como un ladrillo, y Weiss puso los ojos en blanco antes de pasar en silencio al siguiente grupo que pudo ver. En el extremo norte de la escuela, donde lo que solía ser un estacionamiento ahora estaba lleno de restos oxidados de autos y autobuses abandonados hacía mucho tiempo, Blake y Jan se enfrentaron directamente a los asesinos. Usando a Enberce y Lika para desviar las balas que le apuntaban, Jan se abalanzó sobre un asesino antes de propinarle varios puñetazos en la caja torácica. Se oyó un crujido y el asesino cayó al suelo angustiado antes de que Jan continuara con el siguiente. Apuntó con los brazos a dos objetivos distintos y disparó una sola bala a cada uno en el pecho, derribándolos mientras ella absorbía las balas sin rechistar. «Vamos, chicos», se burló Jan, agachándose para esquivar una espada y asestarle un cabezazo en la barbilla a su atacante. «Hagan que una chica se divierta». Los asesinos gruñeron molestos, y Jan, tras su casco, sonrió con sorna. Por muy serenos que se mostraran, resultaba increíblemente fácil presionar los botones adecuados y hacerlos estallar. Supongo que eso es lo que pasa cuando sigues a un perdedor como Ra's al Ghul. No hay ningún desafío. Gritó Jan en tono burlón. ¿Cómo te atreves a mancillar la cabeza del demonio? Gritó furioso un asesino, exponiéndose justo el tiempo suficiente para que Blake le disparara un tiro en la cabeza, dejándolo inconsciente. Blake puso los ojos en blanco mientras usaba un clon de sombra para evitar una ráfaga de disparos, disparando 2 veces a su atacante antes de continuar. La Fauno sabía a qué jugaba su compañera, y no podía negar los resultados. Insultar a su líder, Cass y una secta, sin duda era suficiente para enfurecer a los asesinos, y un luchador enfurecido era un luchador menos efectivo. Aún así, tenía un trabajo que hacer, y no se le daba bien actuar como blanco insoportable como Jan. Así que, con su hacha de carnicero en una mano y su Gumball Shroud en la otra, Blake saltaba de un coche a otro, atacando a cualquier enemigo que se cruzara en su camino. Partía sus armas por la mitad, disparaba contra sus cuerpos mientras se elevaba sobre ellos, pateaba a algunos para convertirlos en sus trampolines, y durante todo el proceso impedía que un solo disparo la atravesara. Numerosos clones de sombra recibían los golpes por ella, y ocasionalmente incluso los usaba para elevarse en el aire y poder sobrevolar a un enemigo. Durante una de esas maniobras, Blake lanzó a Gumball Shroud alrededor de un poste y usó la cinta como un golpe, lo que le permitió patear a un asesino en la cabeza en su arco descendente. Aterrizando en el suelo con las piernas abiertas, Blake esquivó otra ráfaga de disparos con un clon de sombra en su lugar, y luego lanzó su arma hacia el atacante.
Este esquivó, causando que la guadaña de cadena se incrustara en el concreto detrás de él, pero Blake no tuvo problema. Sin dudarlo, Blake se impulsó hacia adelante para sorpresa del asesino. Disparó una rápida ráfaga de balas que rebotaron en el aura de Blake mientras ella le plantaba firmemente el pie en el pecho. Él cayó al suelo, y Blake se agachó rápidamente y le asestó un puñetazo contundente en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. La belladona se levantó y observó el área circundante. Vio a docenas de asesinos inconscientes tendidos, algunos sobre los techos de los coches y otros en la acera. Rodeada de un gran grupo de cuerpos, estaba la propia Jan, sujetando a un hombre por la nuca y levantando el puño. Le dio un puñetazo directo en la cara, haciendo que su cabeza se desplomara hacia un lado. Jan asintió para sí misma, soltó al asesino y se giró para encarar a su compañera, quien ahora corría hacia ella mientras disparaba a los enemigos que se acercaban. ¿Listos para la segunda ronda?, preguntó Jan con picardía. Blake puso los ojos en blanco e insertó un cargador nuevo en Gamboge Road, y juntos, los dos compañeros, volvieron a correr hacia adelante. A diferencia de sus protegidos, Flecha Verde y Canario Negro no contaban con el lujo de contar con aura para protegerse. Sus trajes podían resistir algunos disparos, claro, pero eso no significaba que pudieran enfrentarse al fuego enemigo sin ninguna preocupación. Dicho esto, no se quedaron completamente sin opciones, sobre todo después de que Canario Negro les gritara con la fuerza suficiente para volarlos por los aires y hacer volar sus armas fuera de su alcance. Sin dejar de gritarles, Canario Negro impidió que los asesinos siquiera intentaran contraatacar, más allá de sujetarse inútilmente los lados de la cabeza para protegerse las orejas. Esto le dio a Flecha Verde la oportunidad de dispararles una lluvia de flechas, dejándolos despatarrados en el suelo, retorciéndose sin control. Otro asesino apareció ante su vista, este armado con arco y flecha. Inmediatamente, Flecha Verde echó el cuerpo hacia atrás justo cuando la asesina soltó la flecha. Al pasar junto a Flecha Verde, este la atrapó hábilmente por el asta, la colocó contra su propio arco y la disparó de vuelta hacia la asesina. Esta gritó al quedar clavada contra la pared por la flecha, sin haberle causado ningún daño, pero antes de que pudiera hacer nada más que balbucear furiosa, Flecha Verde le disparó una flecha de conmoción cerebral en la cabeza, dejándola inconsciente. ¿En serio, qué creía que iba a pasar?, preguntó Flecha Verde mientras preparaba con calma otra flecha y la disparaba hacia un enemigo. Entrar en una batalla de tiro con arco conmigo, Arrow, tu ego se nota de nuevo, se burló ligeramente Canario Negro mientras liberaba la tensión de su garganta. Esto permitió que un asesino recuperara el equilibrio y cargara contra ella, desenvainando su espada para intentar abatirla. Canario Negro simplemente esquivó y le arrancó el arma de la mano, seguido de una serie de puñetazos suaves en la cabeza para desorientarlo. Luego, con su atacante aturdido, lo agarró por ambos lados de la cabeza y la bajó hasta su rodilla en ascenso, dejándolo inconsciente y desplomándose en el suelo. Lo siento, no puedo evitarlo, dijo Flecha mientras, con calma, disparaba 3 flechas contra un grupo de asesinos. Entonces oyó a otro asesino cargar contra él por detrás y, sin mirar, apuntó con su arco a la espalda y les disparó una flecha de choque en el pecho, derribándolos al suelo. Al ver esto, Canario Negro no pudo evitar reír entre dientes, negando con la cabeza mientras esquivaba un espadazo de otro asesino y gritaba con la fuerza suficiente para estrellarlo contra la pared. Por cierto, tenía pensado preguntarte, empezó Canario Negro, gritándole a otro grupo de asesinos, ¿cuándo es la próxima cita? Ha pasado tiempo. Lo sé, y lo siento, respondió Flecha Verde con pesar. He estado bastante ocupado últimamente. Lo mismo, pero escuchar sobre esa pequeña cita doble en Gotham me hizo pensar, admitió, mientras le daba una patada giratoria en la cabeza a otro asesino al mismo tiempo. Si quieres, cuando volvamos a Star City puedo llamar a algunos restaurantes y conseguirnos una reserva, ofreció Flecha Verde mientras blandía su arco para hacer tropezar a un asesino, disparándole una flecha en la cabeza una vez que el asesino estaba boca arriba. Canario Negro sonrió ante la sugerencia mientras le daba un cabezazo a otro asesino que venía por su flanco. Eso suena genial. Flecha Verde les devolvió la sonrisa, y juntos los dos héroes se giraron para observar cómo un grupo de asesinos les apuntaba con sus rifles. Sin dudarlo, Flecha Verde preparó y disparó una flecha con una punta grande y bulbosa que, al acercarse a los asesinos, explotó hacia afuera, envolviéndolos en una densa red. Canario Negro continuó con su grito de canario, lanzándolos hacia atrás y dejándolos inconscientes al chocar contra un trozo de concreto.
Tras recuperar el aliento, los dos héroes miraron a su alrededor para ver si había más. Para su alivio, no vieron ninguno. Bien, creo que estamos bien, gritó Flecha Verde por el comunicador. Reagrúpense en nuestra posición Y. Atención, helicóptero de vuelta. Gritó Jan. Alarmado, Flecha Verde giró la cabeza para observar cómo un solitario helicóptero de apoyo volaba hacia ellos. Volaba cerca del suelo, con cuidado de mantener los edificios entre él y el rifle de francotirador de Ruby. Antes de que ninguno de los héroes pudiera reaccionar, sus artilleros dispararon sus ametralladoras, obligándolos a dispersarse y esconderse. «No puedo disparar», exclamó Ruby, tras haber ajustado el Crescent Rose a su configuración de 20 milímetros. «Sigue escondiéndose detrás de los edificios. ¿Puedes reposicionarte?», preguntó Canario Negro, estremeciéndose cuando una ráfaga de balas impactó la pared junto a ella, destrozándola parcialmente. «No sin recibir un disparo», respondió Ruby. Flecha Verde reprimió una maldición, agachándose mientras una serie de balas atravesaban la pared tras la que él y Canario Negro se escondían. El helicóptero los sobrevolaba, disparando sus armas cada pocos segundos para mantener a raya a los héroes. Si percibía el más mínimo rastro de color, los artilleros dispararían contra esa posición, impidiendo cualquier represalia. No estaban en una buena posición, y todos lo sabían, pero los superhéroes mayores luchaban por encontrar una salida sin resultar heridos o algo peor. «Flecha Verde, tengo una idea», gritó de repente Ruby en el comunicador. «Soy todo oídos, Reaper», respondió Flecha Verde, acercándose con Canario Negro a un lugar más seguro. Los dos héroes se detuvieron ante un gran agujero en la pared, desde donde pudieron ver claramente el helicóptero que pasaba sobre sus cabezas. «¿Tienes alguna flecha explosiva?». «Sí», respondió él, empezando a ver hacia dónde quería llegar Ruby. «Perfecto. Este imbécil se mueve demasiado rápido para que pueda dispararle, pero si logro llamar su atención, le dará a Flecha Verde una oportunidad para acabar con este bastardo», terminó Canario Negro. Flecha Verde asintió. Un plan simple, pero con el que se las arreglarían. «Hagámoslo», dijo, sacando una flecha explosiva y preparándola contra la cuerda de su arco. «Listo cuando tú lo estés». «Entendido», gritó Ruby. Con el helicóptero sobrevolando, Flecha Verde observaba con la respiración contenida mientras esperaba la señal de Ruby. Entonces, con el rabillo del ojo, vio un destello rojo cuando Ruby salió de su escondite desde el interior de un autobús escolar destrozado. Corrió por el estacionamiento en ruinas, y el helicóptero giró para dispararle. Al mismo tiempo, Flecha Verde se levantó y tensó la cuerda de su arco, preparándose para disparar la flecha explosiva al rotor de cola. Entonces, antes de que pudiera soltar la flecha, se disparó un solo tiro. Las ametralladoras a ambos lados del helicóptero dejaron de disparar, y los artilleros cayeron sin vida de la aeronave, estrellándose contra el suelo. Se disparó otro tiro, esta vez destrozando el cristal de la cabina. El piloto se desplomó y el helicóptero se estrelló contra el suelo, explotando en una bola de fuego y esparciendo fragmentos de metal por todas partes. Todo quedó en silencio mientras los héroes intentaban comprender lo sucedido. Ruby estaba ahora de pie al descubierto, observando el helicóptero destrozado con su cuerpo irradiando confusión. Flecha Verde, con su flecha aún en la mira y la cuerda del arco tensada, ya estaba observando la zona, intentando encontrar el origen del disparo cuando un tercero se disparó. Una chispa saltó de la espada de Crescent Rose, sobresaltando a la parca roja mientras ésta se escabullía para ponerse a cubierto de nuevo. Sin embargo, antes de que Flecha Verde pudiera hacer lo mismo, oyó un cuerpo caer al suelo con un golpe sordo y húmedo, y al mirar, vio que la bala había rebotado directamente en la cabeza de un asesino. Estaba vestido de pies a cabeza con un traje de camuflaje forrado de escombros justo al lado de donde Ruby había estado antes, y de repente, el superhéroe sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Evidentemente, Ruby también vio el cuerpo en ese momento, cuando dijo: «Ni siquiera lo vi, ¿quién demonios?», preguntó Jan, cubriéndose detrás de un coche. Flecha Verde y Canario Negro, mientras tanto, permanecieron en silencio, mirándose. Poco a poco, la comprensión comenzó a formarse en sus mentes y entrecerraron los ojos. Asintiendo, Flecha Verde apuntó su arco directamente hacia arriba a través del agujero y soltó la flecha explosiva. La observó mientras se elevaba en lo alto, y entonces, en lo más alto del arco, otro disparo impactó la flecha en el centro de la punta, haciéndola explotar sin causar daño a nadie.
Ruby, Flecha Verde y Canario Negro observaron cómo la oscura nube de humo se disipaba lentamente y la tensión comenzó a llenar el aire a su alrededor. Solo había una persona en el planeta lo suficientemente hábil para realizar ese tipo de tiros, y ambos miembros de la liga sabían exactamente quién era. «Sé que estás ahí fuera, Deathshot», gritó Flecha Verde por el comunicador, para sorpresa de Ruby. La propia Ruby se quedó sin aliento al reconocer el nombre, pero antes de que ninguno de sus compañeros pudiera preguntar qué pasaba, oyeron a un hombre reírse entre dientes por el comunicador. «Te has tardado bastante, Flecha», rió una voz ronca. «Empezaba a pensar que habías perdido tu toque». «¿Qué haces aquí?», preguntó Flecha Verde, sin gracia. El hombre del otro lado simplemente rió. «¿Por qué crees? Por si te lo preguntas, no estoy aquí para matarte. Tuve muchas oportunidades de hacerlo desde que tú y tus amigos llegaron. De nada, por cierto». «Vaya, gracias». Flecha Verde frunció el ceño. Si conocía a Deathshot, y tras varios años lidiando con el asesino, le gustaba creer que sí, probablemente se estaba rastreando a sí mismo, a Canario Negro y a sus protegidos desde su llegada. Quizás incluso antes. «¿Qué quieres?», preguntó Canario Negro, apretando el puño. «Ahora mismo. Que ustedes 6 se queden donde están. Mi jefe, por decirlo de alguna manera, quiere que nos llevemos bien por ahora, así que el resto de mi equipo bajará a recibirlos. No intenten irse». Dicho esto, Deathshot apagó sus comunicaciones, dejando solo estática. Flecha Verde reprimió una maldición y negó con la cabeza, luego, con calma, se desprendió de su escondite y salió al descubierto, sin apartar la vista del lugar donde supuso que se encontraba Deathshot. «¿Qué pasa?», preguntó Blake, mirando a su alrededor para ver si había algo, mientras se mantenía a cubierto. «No te molestes en ponerte a cubierto, sombra nocturna», dijo Flecha Verde. «Podría darte de todas formas, y además, ahora mismo está cooperando». «¿Cooperativo?», preguntó Weiss, levantándose lentamente mientras Canario Negro se unía a Flecha Verde. Al cabo de un momento, ella también se separó para unirse a ellos. «¿Eso significa que ese Deathshot es un buen tipo?». «No», respondió Flecha Verde de inmediato, frunciendo el ceño al ver finalmente a 5 individuos, 3 hombres y 2 mujeres, caminando hacia ellos desde todos lados. «Desde luego, no son buenos tipos».